de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor, a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su letra dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. En la Biblia, hermanos, encontramos dos principios muy fundamentales que Dios formó. Porque todo, hermanos, todo tiene un principio. La vida tiene un principio. Y todo lo que Dios hizo tiene un principio. Y usted y yo tenemos un principio. Quiero que vaya entendiendo este mensaje. Todo hay un principio en todas las cosas que Dios hizo. Y dice el capítulo 1 y en su versículo 1 de Génesis dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas dicen que estaban sobre el abismo. Y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 4 dice: y Dios hizo la luz, y separó la luz de las tinieblas, y vio Dios que la luz era buena. Y siguió diciendo el narrador de esta palabra, siguió diciendo las demás cosas que Dios hizo. Pero lo primero que Dios hizo, hermanos, fue la luz. Y dijo Dios, y la luz era buena. Las demás creaciones las siguió haciendo, los demás versículos. En los 6 días Dios creó, en los 5 días Dios creó, y en el sexto día creó Dios al hombre. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Sabemos y entendemos que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, y cada cosita la va poniendo en el lugar que le corresponde. Ese fue el primer principio. Ahora yo le pregunto a usted: ¿estaría usted en ese principio? ¿O estaría yo en ese principio? Preguntémonos, no me conteste, pero contéstese usted: ¿estaría yo en ese principio? ¿O estaría yo en ese principio? El segundo principio lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Capítulo 2, versículo 2. Este era el principio con Dios. El versículo 3, pónganlo hasta el 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí. En el primer principio vio Dios que la luz era buena. En el segundo principio también dice que la luz era el Verbo también. Ahora, entendemos, hermano, lo que el apóstol dijo en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo número 3. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora pregunto yo a usted, hermano, en esta noche. Si a usted le preguntan: hermano, Dios te va a bendecir. Si alguien le dice a usted: hermano, Dios te va a bendecir, usted dígale con toda autoridad: Dios ya me bendijo,
desde antes de la fundación del mundo. Allí es, hermano, donde usted se encontraba antes que Dios formase todo lo que hizo. En el segundo principio fue cuando Dios hizo los cielos, la tierra y las demás creaciones. Pero antes de ese principio usted ya estaba en la mente, en los planes de Dios. Usted ya estaba en aquel lugar celestial y de allá Dios ya lo había bendecido, hermanos. Por amor de Dios, usted ya estaba bendecido en aquel principio. Usted, hermano, ya estaba. Pero como dije anteriormente, Dios es un Dios de orden. Y antes de traer al hombre a esta tierra, Dios tenía que establecer todas las creaciones para luego formar al hombre por último. Porque Dios quería, hermano, cuando los matrimonios se casan, primero ellos dicen: vamos a comprar la casa, primero vamos a comprar la tele, vamos a comprar la refri, vamos a comprar esto, vamos a tener lo otro, la cama, vamos a tener esto, porque no podemos casarnos sin antes tener esto. Y así dijo Dios: antes de traer al hombre a tierra, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que hacer todas las creaciones para que mis hijos puedan disfrutar de todas las creaciones, de toda la obra que mis manos han hecho. Por eso dijo, hermanos, que usted y yo no estamos en el principio de Génesis, estamos en el principio de Juan. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Cuando este hombre, Adán, hermanos, Dios lo puso en la tierra y le dijo que enseñoreara en toda la creación que había hecho, en los peces, en todos los animales, en las plantas. Este hombre iba a señorear, pero vino el enemigo y empezó a endulzarlo. Empezó a decirle: no, mira, aquí esto y esto. ¿Y sabe qué? Y muchas veces caemos en un error tan grande, hermanos, de que con una cosita nada nos engañan. Y el enemigo con una cosita nada engañó a Eva y Eva engañó a Adán. ¿Y sabe qué? Y ahí nomás vino el enemigo y le quitó, ¿sabe qué? El título de propiedad que Dios había puesto en las manos a Adán. Y ese título era para Adán y era para usted y era para mí. Pasaron 4000 años, hermanos, de que el enemigo se enseñoreó de ese título. Pero al pasar 4000 años vino Cristo y dijo: no es posible que lo que tú hiciste, Padre, otro lo tenga. No es posible que otros estén comiendo lo que nuestros hijos comen. No es posible, pero voy a ir yo a la tierra, voy a hacerme hombre y voy a ir a quitarle lo que un día tú le diste a la creación tuya, al hombre. Yo lo voy a arrebatar, porque eso es para aquellos que te aman. Y vino Cristo y se lo arrebató allí en la cruz del Calvario. Pasaron 4000 años. Por eso, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar, hermanos, solo hay promesas personales, y las promesas bíblicas se cumplen, hermanos, cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Consumado es. Cristo dijo: ya acabé, ya le quité. Ahora, de aquí en adelante, ya no tienen derecho el enemigo de tener ese título, sino que ahora ese título de propiedad es para los hijos de Dios. Por eso todas las bendiciones de Cristo para atrás, hermano, ya el enemigo no tiene propiedad. Ahora el propiedad se llama Cristo. Y si dice la Biblia que Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, Cristo, hermanos, recibió esa herencia y nosotros también somos parte de Cristo. Entonces también tenemos la herencia de los cielos. Por eso dice la palabra: somos bendecidos desde antes, hermanos, de la fundación del mundo en Cristo Jesús, porque Cristo ya nos había bendecido en aquel lugar glorioso. Amén. Hay algo importante, hermano. Fíjese que Dios todo lo hace en orden. Dios todo lo hace maravilloso. Y hay algo, hermanos, que cuando Dios saca a Israel, hermano, de Egipto, Dios le cambia, hermano, a qué dieta alimenticia. Porque Dios quería preparar un pueblo, hermano, con todo, porque Dios da siempre lo mejor. Lo que el hombre hace, hermanos, no es bueno. Lo que Dios hace sí es bueno. Le voy a poner una comparación. ¿Qué es mejor? ¿Un vaso de Coca-Cola o un vaso de agua helada? Lógicamente, el vaso de agua helado. Esa agua que me regaló, hermana, está deliciosa. Y vino y refrescó mi ser. Ahora bien, así es Dios. Dios todo lo hace bueno. Sacó a Egipto, sacó a Israel de Egipto y les dijo: ahora les voy a cambiar comida. Porque Dios va haciendo cosas grandes en cada uno, hermanos. Y Dios empezó desde el principio. Por eso dije que todo tiene un principio en la vida.
cuando va por el desierto, aquel pueblo empieza a rebelarse contra Dios, contra Moisés y contra Dios. Contra Moisés, porque Moisés es el que ponía la cara por Israel. Pero Dios le decía, Moisés hace esto, esto y esto. Y Moisés lo hacía para que el pueblo mirara las obras de Dios. Y luego, hermanos, Dios les cambia el menú. Y ahí dice la palabra que empezó a mandar aquel pan glorioso, aquel pan rico, aquel pan delicioso que se llama maná. Usted sabe la historia. Ya en el desierto, hermano, ya Dios les dio un pan diferente. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran otra energía, porque Dios sabía que los iba a pasar por un desierto. Dios, hermano, los hace pasar por el desierto. Allá este pueblo se rebela porque ya no quería aquel pan glorioso que Dios les mandó del cielo. Y empezó a renegar. Y dice, ay, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá estamos a la par de aquí a soya llenas de carne. Y empezaban. Y vino Dios y también, bueno, les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. Y les mandó carne también. Pero Dios a través de ese pan quería revelarles su poder, quería revelarles, hermano, porque cuando Dios manda del cielo es para revelar, hermano, lo glorioso que es Él y lo glorioso y poderoso, hermanos, que es su poder. Y Él quiere revelarlo al pueblo. Él quería revelarlo a aquel pueblo de Israel. Pasaron esos 40 años en el desierto y en esos 40 años comieron maná. Todos los días, hermanos, comían maná. Todos los días, hermanos, Dios quería transformarles su mente. Dios quería cambiarles su mente. Dios quería, hermanos, sacarlos, hermanos, de aquel pueblo, hermanos, donde los tuvo por servidumbre por 40 años, por 400 años. Y Dios quería, hermanos, cambiarles esa mentalidad a ellos. Pero este pueblo, hermano, no entendía. Todo el tiempo murmuraba y decía tantas cosas de Dios. Y aquellos hombres, Dios dijo, dile a este pueblo que murmura contra mí que no va a llegar a la tierra prometida, porque Dios siempre, hermano, Él siempre quiere llevar a sus hijos a lo mejor, de lo bajo hasta lo más alto. Y Dios quería, hermano, llevar al pueblo suyo, hermano, lo sacó de la servidumbre, pero lo quería llevar, hermano, a cosas mejores, a cosas más grandes, a cosas más poderosas. Toda aquella generación murió. Quedaron los hijos. Y estas eran otras generaciones. Y estas generaciones, hermanos, llegaron y poseyeron la tierra que Dios había prometido, porque así le dijo Dios a Moisés. Cuando este pueblo, hermano, entra a Canaán, ese día fue el último día que comieron maná. Y luego, hermanos, Dios ahí les vuelve a cambiar otra comida. Allí, hermanos, Dios les cambió la comida. Ya tostadas, dice la Biblia, que comían frutos de aquella tierra. Y también unas tostadas, dice la Biblia, como pan tostadito o algo así. O sea, todo era una dieta alimenticia que Dios había dado. Y eso Dios quiere, hermanos. Dios quiere. Pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo, pasaron tantos años. Pero luego, hermanos, vino Cristo. Y dijo Cristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Busquen su Biblia, el libro de Juan 6:56. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. La historia se repite. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Estamos en Egipto. Estamos en un mundo llamado Egipto. ¿Haciendo el bien? No, haciendo el mal. Estamos en Egipto. Pero luego, hermanos, un día dice Dios, allá en los lugares celestiales, yo ya escogí a Miriam, a Carlos, a Francisca, a Jenny y a todos mis hijos, a hermana Nancy, a estas dos muchachas que están aquí, a Stephanie y a la hermana, a todos los que estamos aquí.
Yo los escogí desde antes de la fundación del mundo. Y ahora dice, los predestiné a este tiempo. Predestinar es que Dios lo había apartado para X tiempo. Dios los predestinó para que viniéramos a este tiempo. Los escogió para este tiempo. Dice, no me escogieron vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Dice Juan 15:16. Yo escogí a vosotros, no ustedes a mí, yo a ustedes los escogí. Y viene el Señor y nos escoge y nos trae este tiempo, y nos trae a esta colonia, y nos trae a esta iglesia. ¿Sabe qué? Dios, el Padre, cuando sacó a Israel, quiso llevarlo a una tierra prometida, donde, hermano, iba a tener una vida gloriosa. Y eso es lo que hace Dios en este tiempo. Cristo, Dios el Padre, a través de Cristo, dice que Él nos escogió y nos trajo a este lugar y nos ha dado este siervo para que nos dé esta palabra, hermanos, para que esa palabra cada día, hermanos, nos transforme. Y eso es lo que en esta noche quiero hablar. Efectos, hermanos, que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mejor alimento que el ser humano tiene en esta tierra. Efectos, hermanos, que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Esta palabra, hermano, hace una transformación por completo en el ser humano. Dios, hermano, quiso transformar al pueblo de Israel desde un principio, pero este pueblo nunca entendió. Pero ahora, hermano, Dios lo ha traído a usted en este tiempo. ¿Sabe para qué? Para hacer una transformación en su vida, en su cuerpo y también en su alma y en su espíritu. Y Dios, a través de su palabra, hermano, dice que la palabra es tan poderosa. Y el primer efecto dice, hermanos, aleluya. Y el primer efecto, hermano, dice que Él nos da la luz, nos da la iluminación, nos hace, hermanos, que nosotros miremos más clara la vida, porque nos da una iluminación y un entendimiento. Cuando, hermano, la luz, hermano, no es que usted está en tiniebla y de repente prende un foco. ¿Qué hace ese foco? De inmediato, hermanos, hay claridad en aquel lugar oscuro. Por eso dice la Biblia, hermano, que primero Dios, ¿sabe qué hizo la luz y vio que la luz era buena. Entonces, hermano, ¿qué hace Dios primero en su vida? Había, dice, oscuridad en su mente, había oscuridad en su cuerpo, había oscuridad en su alma, pero inmediatamente Dios dice, voy a poner luz en tu cuerpo, voy a poner luz en tu vida. La luz significa, hermano, entendimiento, para que usted pueda entender, hermanos, las cosas. Y eso es lo que Dios quería, hermanos, que este pueblo de Israel tuviera un entendimiento, tuviera clara la situación, cómo Él estaba en aquel lugar y cómo iba a vivir en otro tiempo en la gloria de Dios. Pero este pueblo nunca entendió lo que Dios quería hacer en ellos. Por eso, hermanos, transcurrieron, hermanos, 40 años dándole vuelta, hermano, a qué hacía. Imagine que usted esté 40 años dándole vueltas, hacía. Hermano, así estuvo este pueblo dándole 40 años a aquel desierto. Y eran poquitos días para llegar a aquel lugar que Dios había establecido. Pero en ellos no había luz, no había entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos habían despreciado el pan celestial, habían despreciado ese maná del cielo que abría el entendimiento, hermano, de las personas. Entonces, hermano, este es el primer efecto que hace esta palabra, hermano. Darnos, hermanos, un entendimiento, hermanos, hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Hace que nosotros veamos el mundo diferente. Hace que nosotros podamos ver, hermano, lo que es el mundo y lo que es, hermanos, vivir en Cristo Jesús. Eso hace la palabra. ¿Cómo era usted antes de venir a Cristo? Hermano Carlos era bailarín, me venía a la cintura. Giovanni iba allá a las discos, allá al centro, a las discotecas, bailando, moviendo la cinturita. Pero póngame a danzar aquí, no puedo danzar, estoy duro. Pero allá sí movía el esqueleto. No entendí ahora, hermanos. Ahora es otro gozo. Ahora tenemos que gozarnos en Cristo. Antes llorábamos por alguna cosa, ahora lloramos por Cristo. Hermanos, cuando estaba la administración, que sentía aquello tan delicioso, como Dios se manifiesta, hermano, a través de la alabanza. Qué gozos, hermanos, pude sentir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo alumbró nuestra mente. Por eso estamos aquí.
Por eso es que usted no está viendo la novela, porque el sábado no la dan, ¿verdad? Por eso es que usted no está viendo la película, porque Dios lo tiene aquí. ¿Sabe por qué? Porque hace multitud de años, miles y miles de años, Dios ya lo tenía escogido para que este día estuviera en este lugar. Dios ya lo tenía apartado para que este día estuviera en este lugar, dándole la gloria y dándole la honra. ¿Y sabe qué dijo Dios? Voy a poner luz en este cuerpo, voy a poner luz en esta vida, voy a poner luz en cada uno de aquellos para que puedan entender y me puedan conocer. Israel nunca conoció a Cristo, Israel nunca conoció a Dios, y Cristo, hermano, Él se movía, dice, y la luz vino a este mundo, y la luz era Cristo, y vivió entre los hombres, y los hombres nunca lo conocieron. Cristo se manifestó en este mundo, y en cierto momento Cristo, cuando vio la ciudad de Jerusalén, lloró, y dice la palabra: Jerusalén, que tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise arrollarte como las gallinas arrolla sus polluelos? Pero tú no quisiste. Cristo, hermano, quiso abrazar a ese pueblo, pero este pueblo todo el tiempo dijo: no, por favor, no me abraces. Pero un día dijo Cristo: miro a otros, a otro pueblo, a esto voy a abrazar. Y empezó a abrazarnos. Hoy nos abraza con su amor, hoy nos abraza con su misericordia, hermanos. Y nosotros, cada día más, recostémonos como lo hizo Juan en Jesús, porque la luz vino y nosotros reconocimos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, y hemos creído, y hemos comido su carne, comemos su palabra. Entonces, hermanos, tenemos vida y vida eterna. Ese es ese efecto que hace la palabra. Por eso dijo Dios: y mi palabra no volverá vacía, hará lo que yo quiera. Y lo que Dios quiso es que usted y yo tuviéramos vida. Ese es el primer efecto: iluminación, entendimiento en cada uno de nosotros. Otro efecto es discernir. Es discernimiento espiritual. Otro efecto, hermano, es que nos ayuda a discernir. Ahora, ¿qué es discernir? Es entender. Discernir es entender y distinguir una cosa de otro. Discernir es entender y discernir es entender y ver que aquella cosa se parece a la otra. Eso se llama discernir, es entendimiento. Discernir es cuando Dios abre su mente y usted empieza a ver otra dimensión, y usted empieza a ver aquello que es diferente a lo que era antes. Hay ejemplos en la Biblia tan grandes de discernimiento. Hay ejemplos, hermanos, tan preciosos. Fíjense que cuando este hombre, Nehemías y Esdras, hermanos, dice la palabra, hermanos, que estos hombres querían que este pueblo, hermano, pudiera entender, porque habían pasado, hermano, tantos años en cautiverio, y había un pueblo, hermano, que hermano, había aprendido otro lenguaje, hermano, había aprendido, hermano, otras leyes, hermano, cuando estaban allá en Babilonia. Pero cuando este pueblo ya viene, hermano, del exilio, dice, hermano, que este pueblo no entendía la lengua, hermano, aramea. Y empieza, hermanos, Esdras y Nehemías, hermanos, y ellos traen el libro, hermanos, de la ley de Moisés. Y dice la palabra, hermano, que este pueblo, estos hombres, dice que empezaron a leer aquel libro, y el pueblo dice que se juntó en la plaza. Y este hombre, Esdras, dice que empezó a leer aquel libro desde la mañana hasta mediodía. Y este hombre, hermano, este pueblo no entendía. Y dice que de repente ellos empezaron a poner su oído, hermano, Hermené, ¿cuántas horas?
empezaron a poner su oído, hermanos, a esta palabra poderosa. Y este pueblo, hermano, dice que empezó a llorar, dice que se pusieron de rodillas al escuchar aquella palabra, hermano, sin que nadie, hermano, le dijese que se pusieron de rodillas. Este pueblo, hermano, vino, se puso de rodillas al escuchar aquella palabra que se estaba hablando, hermano, que aquel hombre estaba hablando, pero había intérpretes allá, hermanos, que estaban diciendo qué significaba todo aquello. Y aquel pueblo estaba de rodillas, y aquel pueblo empezó a llorar. Aquel pueblo empezó, hermanos, a bendecir el nombre de Dios, a clamar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios, y empezó a llorar. Ahora, ¿por qué empezó a llorar este pueblo? ¿Sabe por qué empezó a llorar? Porque ellos pudieron identificar en su mente, hermano, y en su corazón que vivían en un mundo de pecado, que vivían en un mundo, hermanos, que no había el amor de Dios en sus vidas. Y empezaron a ver, hermanos, esta palabra cuando fue escuchada y fue llegada a los corazones, ellos empezaron a sentir un cambio. Y ese cambio, ¿sabe qué hizo? Empezar a brotar aquellas lágrimas por sus ojos y empezar a entender, hermanos, lo que significaba aquella palabra en sus vidas. Este pueblo empezó a llorar. Y dice la palabra más adelante, le dice Nehemías, por favor, no lloren, vayan a comer grosura, porque habían estado todo el día escuchando palabras. Por allá por la tarde dice Nehemías, vayan a comer comida, vayan a beber vino, pero no lloren, alégrense sus corazones, porque entonces dice, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Hermanos, la palabra de Dios te va a entender quién eres. La palabra de Dios te va a sacar, hermano, de la ignorancia, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, sacarnos de la ignorancia, hermano, y hacernos entender quiénes somos delante de Dios. El enemigo sabe quién es usted y sabe quién soy yo. El enemigo, hermano, sabe, hermano, qué capacidad tenemos. El enemigo sabe, hermano, cómo está su nivel espiritual delante de Dios. Y usted se imagina, usted tiene que medirse, hermano, porque la palabra misma lo mide a usted. Usted tiene que medirse. ¿Y cómo se mide? Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo es el que está hablando, el Espíritu Santo es el que está comunicando con nosotros. El Espíritu Santo no le habla a mi cuerpo, el Espíritu Santo no le habla a mi alma, el Espíritu Santo le habla a mi espíritu, porque Dios es espíritu y Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu. Por eso dijo, hermanos, el Espíritu Santo es el que da testimonio en espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos dice, hijo mío, andas mal. Hijo mío, apartate. Hijo mío, mira, esto no está bueno. Hijo mío, pero cuando usted anda bien con el Señor, el Espíritu Santo hasta la abraza así y le dice, hijito, así como estás, está hasta el final de tus días en esta tierra. ¿Usted ha sentido algún día que siente que hasta alitas le salen? ¿Ha sentido eso o no ha sentido? ¿Ha sentido que usted siento alas? Cuando usted siente así, hermano, es porque usted anda al 100 con el Señor. ¿Por qué? Porque hay un discernimiento en su palabra. A usted dice, ando bien con el Señor. ¿Cuándo anda bien con el Señor? Cuando usted, hermano, lee, come el cuerpo de Cristo. Es cuando bebemos y comemos esta palabra poderosa. Pero si nosotros, hermanos, no comemos ni bebemos, ¿sabe qué? Vamos a estar muertos como aquel pueblo de Israel cuando Ezequiel fue llevado a aquel desierto donde habían huesos muertos y secos en gran manera. Y ¿sabe qué le dijo Dios a Ezequiel? Hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice, sí, Señor, no sé, tú sabes si viven. Y Dios le dijo, profetízale estos huesos. Profetízale estos huesos. Y vino Ezequiel, y ¿sabe qué le dijo Ezequiel? Huesos, escuchad palabra de Jehová. Huesos, escuchad palabra de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es vida. Un día usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, pero un día dijo Cristo, cómanme, y entonces van a tener vida eterna.
Dice que estos huesos, hermanos, empezó cada hueso con su hueso a juntarse. Y escuchó un gran estruendo. Y luego le dijo Dios: profetízales para que estos huesos recobren vida. Y dice que Dios puso espíritu en ellos. Y así puso Dios espíritu en usted. Y vino su Santo Espíritu a morar en usted y en mí. Y ahora, hermano, tenemos un entendimiento, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra no está muerta, esta palabra está viva, porque Cristo vive en nosotros. Si nosotros la comemos, entonces estamos vivos. Aleluya. Ese es otro efecto, hermanos, el discernimiento de su palabra, porque nos hace entender, hermanos, y nos hace comprender quiénes somos, quiénes éramos y quiénes somos ahora en día. Pero hay otro efecto, y con esto culmino, no se me vaya a dormir. Hay otro efecto poderoso. Y el otro efecto, hermano, dice la Biblia que nos hace competentes. Nos hace competentes. Dice el versículo, hermanos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios, hermano, en usted y en mí ha puesto un espíritu. No un espíritu de cobardía, hermano, no un espíritu, hermanos, de miedo. Dice Dios ha puesto un espíritu, hermano, de poder y de dominio propio. Este alimento, hermano, sólido, esta palabra gloriosa, esta comida que el Señor nos da, hermanos, dice que nos hace fuertes. Hermano, para usted estar fuerte, ¿qué hace? Tiene que alimentarse. Dios, hermano, no quiere una iglesia raquítica. Dios quiere una iglesia, hermano, fuerte. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos va poniendo, hermanos, dice, nos va poniendo, hermanos, en lugares, hermanos, en campos de batalla. Pero, hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, que quiere que nosotros seamos ministros competentes. Dice el apóstol, hermano: cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, y mi alimento era de niño. Pero cuando fui hombre dejé de ser niño. Cuando los niños nacen, hermanos, lógicamente los niños, ¿sabe qué? ¿Con qué empiezan? ¿Con qué alimento? Empiezan con la leche. Pero conforme ellos van creciendo, hermano, usted le va dando otra dieta alimenticia. ¿Para qué? Para que ellos vayan poniéndose más gorditos, más fuertes. Y así va, hermanos, la vida espiritual. Cuando usted ya llega a una edad, hermanos, de adulto, usted ya no va a tomar leche. O sí va a tomar leche porque es buena para el calcio, pero no es que se va a mantener solo con leche todo el tiempo. Usted va a comer pollito, va a comer esto, va a comer lo otro, hermano, para mantenerse energía. Pero también dice el apóstol, también tenemos que ir al gimnasio, hermano, para ejercitarnos a través de la fe. Dice que tenemos que ejercitarnos en la fe. Tenemos que comer, hermanos, tenemos que comer para estar, hermanos, dispuestos cuando venga la batalla, cuando venga la lucha. ¿Sabe qué hizo David? Hermanos, cuando vino aquel gigante, David estaba bien comido, hermanos, y estaba bien ejercitado, porque todos los días dice que peleaba con leones, peleaba con osos. Ese era su gimnasio, hermanos. Y ¿sabe qué? Y creía en el Dios Todopoderoso. Y cuando aquel gigante se le apareció, ¿sabe qué dijo? Este gigante me lo voy a comer nomás. Y aquel gigante empezó a ponerse esto y lo otro, hermanos. ¿Y qué no se puso aquel hombre? Y traía aquel coso, aquel escudo y su arma. Y David, hermano, ponete esto, David. Dice, ¿y para qué me voy a poner eso? Más bien me estorba. No, ¿de cuál? Es una piedrita y en el nombre que va a hacer esto. ¡Pum! ¿Y tú lo que pide aquí? De un bocado ese como medio gigante. ¿Por qué, hermanos? Porque David estaba ejercitado en la fe y se alimentaba bien. Iba a aquel gimnasio, hermanos. Dios, hermanos, nos da, hermanos, capacitación. Dios quiere que seamos, hermanos, ministros, dice la Biblia, de un nuevo pacto, hermanos. Tenemos que hacer, Dios, hermanos, nos ha puesto para que ministremos, porque si somos ministros, tenemos que ministrar. Pero para esto también tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ir a las 5 universidades. ¿Y cuáles son esas 5 universidades? Hermanos, la universidad de profeta, universidad de apóstol, universidad de evangelista, universidad de maestro y universidad de pastor. Y dice, estos 5 ministerios Dios los dio. Estas 5 universidades Dios los dio, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Hermano, Dios quiere que usted sea perfecto, que coma bien,
que duerma bien, que se alimente bien, que vaya al gimnasio para que ejercite, hermano. Y cuando esté en la batalla, hermano, tiene que vencer, porque Dios quiere que usted que sea vencedor. Dios no le escogió para que usted fuera cobarde. Dios le escogió para que usted sea vencedor. Usted ahora es un hombre, ya no es un niño. Y Pablo, hermano, en cierta ocasión se enojó, fíjese, con la iglesia de Corinto, porque estos niños dice que eran como niños. Es que yo soy de Pablo, es que soy de Cefa, es que soy de aquí. Y muchas veces dice, hermano, ¿y qué pasó que dejó de ir a la iglesia? Ay, hermano, que fíjese que aquel me quedó viendo mal, o aquel hermano no me saludó, fíjese. Hermano, esos se llaman niños todavía, no han madurado. Dios quiere una iglesia madura, espiritual. Dios quiere que seamos competentes. Competentes, hermanos, significa, hermanos, ser guerreros. Le dijo David, hermano, cuando ya iba a morir, le dije a Salomón, Salomón, hijo mío, esfuérzate y sé hombre. Y sigue las instrucciones y la palabra de Dios y todos los estatutos y guárdalas. Y esta palabra te hará prosperar en todo lo que tú hagas. Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos hombres competentes en el reino de Dios. Aquellos hombres, hermanos, Dios espías, temblaron. Dijeron, no, es que ese pueblo que fuimos es una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra que da alimentos grandes, pero hay unos gigantes. Y nosotros somos como langostas, como ellos. Pero habían dos hombres competentes, llenos de fuerza y energía, Josué y Caleb, dijeron, no, subamos, porque los comeremos como pan. Eso es, hermano, ser competente en el reino de Dios. Cuando usted le diga, hermano, venga, oremos a este lugar, diga, ahí estaré. Porque eso Dios quiere, gente competente en su reino, gente, hermano, que le busque, gente que le adore, gente que le glorifique, gente que le exalte en estos tiempos. Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Gente, hermano, que le alabe. Hay muchos efectos de la palabra, pero no nos va a alcanzar ni la noche ni el siguiente día. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero que lleve en su corazón estos tres efectos y que llegue a su casa y empiece a leer esta palabra. Que la palabra, hermanos, es luz en su vida, porque esta palabra le va a dar entendimiento. Dice Pablo, y yo oro para que les abra los ojos del entendimiento. Y díganle en sus oraciones, Señor, abra mis ojos del entendimiento para poder entender y para poder discernir esta palabra. Que Dios le dé un discernimiento. Dios quiere dar un discernimiento. Dios no quiere que seamos como el hijo pródigo. Fíjese, el hijo pródigo no tenía discernimiento al principio. Porque ¿sabe por qué? Al principio le pidió todo al papá y se fue. Lo gastó todo. Comía con los cerdos. Allá comía. Pero de repente le alumbró el foco, como dice. Oh, si acá en mi papá hay comida, y esto y lo otro. Y empezó a analizar y dije, me levantaré e iré donde mi padre, le pediré perdón y le diré, Padre, ya no soy tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Él se acordó que había pan en aquel lugar. Él se acordó que había luz en aquel lugar. Él se acordó que había amor en aquel lugar. ¿Por qué? Porque él supo discernir. Dígale, Señor, Señor, abre mi mente para poder discernir tu palabra, para poder entender tu palabra, para podérmela comer tu palabra y saber que esa palabra es tan deliciosa. Dios quiere llevarnos, hermanos, de triunfo en triunfo, pero si no leemos la palabra, hermanos, estamos perdidos. Nunca vamos a ver la luz del día, nunca vamos a ver la luz del reino. Y Dios quiere que usted y yo miremos la luz de ese reino glorioso que Él tiene en este lugar, para que usted y yo allí permanezcamos. El último efecto fue, hermanos, dice que Dios quiere hombres y mujeres capaces, competentes en este lugar. Dios que se ejerciten en la fe, hermanos, para que en el momento de la guerra, porque dice la Biblia, la lucha no es contra sangre y carne, es contra todo principado, contra las tinieblas de este siglo y todos los demonios. Hermanos, la lucha no es con su vecino, la lucha no es con su familia, la lucha es con las tinieblas, porque ¿sabe qué? Su espíritu no guerrea solo, su espíritu guerrea con el Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Los espíritus de las tinieblas allá están, pero su espíritu está acompañado del Espíritu Santo. Entonces dice,
En Cristo Jesús somos más que vencedores. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y póngase sus pies.